Continuamos con nuestra serie de videos respecto a las funciones reales. En esta ocasión trataremos el análisis de funciones. Desde luego podemos hacer un análisis de funciones en distintos niveles, unos más completos que otros. Incluso podemos basarnos en el cálculo diferencial e integral. Entre más herramientas y recursos del cálculo involucremos, más profundo y completo será nuestro análisis. En esta ocasión iniciaremos con 4 características básicas de las funciones. Cortes con los ejes coordenados, lo cual desde luego incluye el análisis de las raíces, la simetría de las funciones, el signo de las funciones y el crecimiento de la misma. Arranquemos. Analizar funciones es más que describirlas, nombrarlas o simplemente graficarlas. Analizar funciones es establecer características que se pueden generalizar, de manera que podamos hacer predicciones respecto a su comportamiento bajo ciertas circunstancias o dentro de unos parámetros establecidos. Primero, cortes de las funciones con los ejes coordenados. Cortes verticales con el eje Y y cortes horizontales con el eje X. Cortes con los ejes coordenados. Comenzaremos diciendo que los cortes son aquellos puntos de coordenadas XY del plano cartesiano en donde la gráfica cruza a los ejes coordenados. Como dijimos anteriormente, cuando digo gráfica también me refiero a la función, porque la representación gráfica es la función misma. Entonces puedo decir de ahora en adelante que cuando la función se cruza, pasa por encima, por debajo, como queramos interpretarlo, de los ejes coordenados, se forma un corte. Esos cortes son puntos de coordenadas XY. Imaginémonos entonces una función representada en el plano cartesiano de coordenadas XY. Llamamos X mayúscula al eje horizontal y Y mayúscula al eje vertical. Los puntos en los cuales esa gráfica corta al eje de los X o esa función corta al eje de las X se obtienen cuando a la función f de X la hago igual a 0 y resuelvo eso como una ecuación. Puede suceder que haya uno o más puntos que corten al eje de las X. En algunos casos podría ser ninguno, pero eso depende de cada función en particular. Por ejemplo, en este caso, esta función tiene 2 cortes con el eje X. Uno en el punto o en el valor de 5 del eje X, otro en el valor de menos 7,2, lo cual origina unos puntos de coordenadas XY. Respectivamente sería el punto 5,0 y el punto menos 7,2,0. Puntos de coordenadas XY donde la primera componente sería X y la segunda componente, que es Y, es 0. Desde luego, en todo corte con el eje X, la coordenada de la segunda componente, Y, es 0. Por eso, estos puntos de corte se encuentran o se hallan cuando resolvemos la ecuación f de x igual a 0. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que en estos casos, en esos cortes, la coordenada de la segunda componente es igual a 0. Y por eso iniciamos igualando esa ecuación. El punto de corte en este caso es único de la función con el eje Y. Es un punto de coordenadas 0, f de 0. En otras palabras, es el punto con el que estaría relacionado en la función el valor de 0. ¿Qué pasa cuando en la función reemplazo el valor de 0? Ese valor que obtengo es la segunda componente de este par ordenado. Máximo para que cumpla la definición de función. Recuerde que yo tengo que trazar una línea vertical y cortar a la gráfica en un punto, cuando mucho. Puede existir un solo punto de corte con el eje Y, ya que si existiese más de uno, esta no sería función. En este caso, el punto de corte es el punto de coordenadas 0,3. Los puntos de corte con el eje X tienen la forma, un valor numérico de X, 0. Siempre la segunda componente es igual a 0. Los puntos de corte con el eje Y tienen la forma 0, un valor numérico. Siempre la primera componente es igual a 0. En este caso, vemos claramente cuáles son los cortes con el eje Y, punto 0,3, y los cortes con el eje X,
que serían menos 7,2,0 y 5,0. Segundo, signos de una función. Una función puede ser positiva, negativa o, cuando corta al eje de las x, 0. Signos de una función. En otras palabras, donde la función es positiva o negativa. Iniciemos con un ejemplo. Tomaremos como utilidad esta función, que es la del caso anterior, que es un poco particular porque tiene distintas variaciones, curvas y rectas, pero pese a esa particularidad es muy rica para ejemplificar, por eso lo usaremos. Una función cualquiera tiene intervalos de positividad. Son aquellos valores de x que hacen que la función sea positiva, es decir, que se encuentre por encima del eje de las x. Ahí en la gráfica está representado ahora los lugares donde esa función es positiva o con una línea de color lila. En esos lugares la función es positiva, pues básicamente está por encima del eje de las x. También existen otros tipos de intervalos que se llaman intervalos de negatividad. Como han de suponer, son aquellos intervalos en los cuales la función es negativa, es decir, y es menor que 0. Son los valores de x que hacen que la función sea negativa. En otras palabras, son los valores de x para los cuales la función se dibuja por debajo del eje de las x. Como es de suponer, habrá unos lugares en los cuales la función no es ni positiva ni negativa. En esos lugares la función es neutra, o diríamos que y es igual a 0, pues son los mismos cortes con el eje x. En ese momento la función no es ni positiva ni negativa, es una raíz. Así que respecto a esta función y su signo yo puedo decir lo siguiente. Es positiva para todos los valores comprendidos desde menos 7,2 hasta 5, excepto en 5 que no es positiva, que ya vimos que es 0. Y luego de 5 en adelante la función sigue siendo positiva. Entonces aquí puedo decir que el intervalo de positividad de esta función, donde es mayor que 0y, es desde menos 7,2 hasta 5, unido desde 5 hasta infinito. Vale la pena aclarar que lo que estoy representando aquí no son puntos de coordenadas x, y, son intervalos o fracciones de la recta real, es decir, conjuntos numéricos. Por eso me he referido a ellos como los valores de x comprendidos entre, porque es una fracción, una parte de la recta real. Es un conjunto numérico, no es un punto de coordenadas x, y. ¿Y dónde es negativa la función? Pues es negativa, que y es menor que 0, desde menos infinito hasta 5. Menos infinito es el nombre que le damos al extremo izquierdo de la recta real. Y más infinito o infinito es el nombre que le damos al extremo derecho de la recta real. Por eso, en este caso, nombramos que la función es positiva de 5 hasta infinito, lo que significaría de 5 en adelante. La función va a seguir por encima del eje de las x. Cualquier punto anterior a menos 7,2, la función estará por debajo del eje de las x. Y como es claro entonces, en x igual a menos 7,2 y x igual a 5 no son lugares donde la función es positiva, son las raíces mismas de las que habíamos hablado anteriormente. Tercero, simetría de una función. Una función, dependiendo de su simetría, puede ser par o puede ser impar. Simetría de una función. Una función puede ser simétrica al eje y si para cada valor de x y su opuesto menos x se relacionan con la misma imagen, es decir, el mismo valor de y. En otras palabras, si f de x y f de menos x o viceversa, f de menos x y f de x son iguales, entonces la función se dice que es una función simétrica a y. Aquí tenemos representada una función que es simétrica con respecto al eje de la y. Es decir, el eje de la y divide a la función en dos partes iguales. Una función que presenta este tipo de simetría la denominamos una función par. Ese es el ejemplo o un ejemplo de una función par. En otras palabras, cuando yo reemplazo en esta función a 1 y a menos 1, obtengo el mismo valor de y. A y A' tienen la misma segunda componente. Pero también puede haber un tipo de simetría respecto al origen. En estos casos, f de menos x es igual a menos f de x. Estas funciones cruzan el origen.
una función que presenta este tipo de simetría se denomina una función impar. Podríamos sacar unas conclusiones para sintetizar cuando una función es par y una función impar a partir de su gráfico. Podríamos decirlo así: una función es par si yo plegara, imaginándonos, plegara por el eje Y, las dos partes de la gráfica coincidieran, entonces esa función es par. Y una función sería impar si al plegar el plano por el eje X y luego por el eje Y, las partes coinciden, o viceversa, primero por el eje Y y luego por el eje X y las dos partes coinciden, entonces esa función es una función impar. Cuarto, crecimiento de una función. Una función puede ser creciente, decreciente o constante. Hablemos entonces del crecimiento de una función. Vamos a partir de un ejemplo, una nueva función aquí. Vamos a observar la gráfica que está representada en esa figura y nos hacemos una pregunta: ¿en qué intervalos crece la función f o la gráfica de la función f? ¿En cuáles intervalos decrece? ¿En cuáles es constante? Partimos con los intervalos de crecimiento. Un intervalo de crecimiento son aquellos valores de x para los cuales la función crece. Es decir, son aquellos valores de x que hacen que la función vaya aumentando a medida que x va aumentando. También hay unos intervalos de decrecimiento. Son aquellos valores de x que a medida que x aumenta, f de x disminuye. Si lleváramos esto a un plano más gráfico, tendríamos que decir que los intervalos de crecimiento son aquellas secciones del eje x en los cuales la gráfica va aumentando, y los intervalos de decrecimiento, los lugares o secciones del eje de las x en los cuales la gráfica va descendiendo. Por analogía y exclusión, encontramos entonces que los intervalos de constancia son aquellos intervalos en los cuales la función ni crece ni decrece, es decir, es constante. Por tanto, aquí lo más lógico es que la función sea representada mediante una línea horizontal. Sin importar qué valor tome x, si es mayor o es menor, la función va a mantenerse horizontal, es decir, constante. Y en el plano gráfico al que me refiero, imaginémonos que recorremos la función con un lápiz imaginario o con nuestro dedo. Y si recorro esta función, yo voy a encontrar que para estos valores la gráfica va subiendo, 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 luego se mantiene constante, luego desciende para luego comenzar a subir indefinidamente. Así que en ese recorrido yo puedo hacerme una idea de cómo es el crecimiento de esa función y a partir de ello también determinar los intervalos. Voy a hacer la analogía aquí y decirles a ustedes que cuando yo tomo valores de x mayores, el valor de f de x va aumentando. X mayor, f de x aumenta. X igual a menos 2, f de x aumenta. X igual a menos 1, mayor, f de x aumenta. X igual a 0, f de x aumenta. Pero luego de eso, cuando x toma el valor de 1, el valor de f de x es el mismo y se mantiene constante. Y luego desciende y vuelve y sube. Entonces, sobre esta gráfica y los intervalos de crecimiento, yo puedo decir lo siguiente. Primero, puedo hablar de dónde la gráfica o la función es creciente. ¿Dónde es creciente? Pues la gráfica es creciente para todos los valores desde menos infinito hasta 0. Para todos esos valores, la función es creciente. En cualquier tramo de esta sección, la función siempre va creciendo. Y también es creciente nuevamente del 6 a infinito, que es como llamamos el extremo derecho del eje de las x. Es decir, que a partir de este punto la gráfica va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. En estos intervalos, los valores de f de x crecen a medida que el valor de x crece o aumenta. ¿Dónde la función es decreciente? Pues la función es decreciente en los casos o en los intervalos o valores de x que ocurre lo contrario. En lugar de la gráfica ir subiendo, va descendiendo. En este caso, recorriendo la gráfica de izquierda a derecha, como leemos comúnmente. Así que para todos los valores que están aquí entre 4 y 6, la función es decreciente. Es decir, que la función es decreciente para el intervalo abierto de 4 a 6. Si pueden notar, estos intervalos, al igual que el caso anterior, no incluyen los extremos. Y no incluyen los extremos porque en el punto 6
la función ni crece ni decrece. Es un punto donde la función cambia, por decirlo de alguna manera, de crecimiento o cambia de dirección. A estos puntos se le denomina puntos de inflexión. Es el único lugar donde la función es decreciente. No hay otro lugar de esta gráfica o de esta función en la cual los valores de f de x decrecen cuando el valor de x aumenta. Miren que x pasa de 4 a 6, aumenta. Sin embargo, el valor de f de x disminuye, pasa de 4 a 2. Y por último tendríamos los intervalos donde la función es constante, es decir, que ni crece ni decrece. Estamos hablando de los puntos de la función comprendidos entre los valores de 0 y 4 de x, es decir, los puntos de la función que corresponden con los valores entre 0 y 4 de x. Entonces, en este tramo, desde 0, que es el origen, hasta 2, 3, 4, la función, que es así la gráfica, no crece ni decrece, se mantiene constante. A este intervalo le llamamos intervalo de constancia o lugares donde la función es constante. Quinto, retroalimentación. Análisis de una función. Ok, vamos con la retroalimentación. Esta oportunidad es para que usted pueda volver sobre los conocimientos y nutrirlos nuevamente. Por eso, su nombre, retroalimentación. Vamos a repasar cada una de las características que acabamos de tocar a lo largo de este vídeo. Comenzamos con una gráfica. Una función. Tiene algunos puntos característicos como el menos 4 en x, el 3 en x, el 10 en x y un 2.5 en y, y unas flechas que me señalan el sentido que lleva la gráfica. Arrancamos con los cortes con los ejes. Como ya deben saber, voy a colocar un reloj de 5 segundos. Pasado ese tiempo, daré la respuesta o mostraré la respuesta. Usted puede pausar ese reloj si desea encontrar la respuesta por sí mismo y luego contrastar sus resultados o sus hallazgos con la respuesta que le voy a mostrar. ¿Dónde corta la gráfica a los ejes? Pues al eje de las x corta en el punto x igual 3 y corta al eje de la y en el punto y igual a 2.5. Aquí x vale 3 y eso origina el punto 3,0, coordenadas xy, y aquí corta en el punto 2.5 y origina el punto de coordenadas xy 0,2.5. Quizá ha podido notar en este momento que el corte con el eje x, reitero, el valor de y es 0, y los cortes con el eje y, el valor de x es 0. Menos 4 no es un corte. Quizás en alguno de ustedes pudo haberse ocurrido por la forma punteada con la que se señala, pero si se da cuenta usted, la gráfica no corta o toca al eje en ningún momento. Vamos con la segunda característica, signo de la función. La función es positiva en el intervalo menos infinito, 3, es decir, desde el extremo izquierdo del eje de las x hasta el punto x igual 3, la función está por encima del eje de las x. Y del punto 3 en adelante, la función se encuentra por debajo del eje de las x. Así que es positiva para todos los valores desde menos infinito hasta 3 y negativa para todos los valores de 3 hasta infinito. En el punto 3 no es ni positiva ni negativa debido a que, como usted puede deducir, es un corte con el eje. Entonces los cortes con el eje me sugieren a mí un cambio de signo o una variación en el crecimiento de la función. Vamos con nuestra tercera característica, la simetría o reloj. Como han de suponer, esta gráfica o esta función no posee simetría con el eje y tampoco posee simetría con el origen. Si no posee ninguno de estos dos tipos de simetría, entonces no puedo decir de ella que es par o que es impar. No es simétrica, simplemente. Si plegara la gráfica respecto al eje de la y, no coincidirían solamente unas partes mínimas de la función. Vamos con la cuarta característica, crecimiento o reloj.
dónde es creciente, decreciente y o constante esta función. Vamos a comenzar a recorrer la función desde el extremo izquierdo, va descendiendo y aquí la función es decreciente, es decir, de menos infinito a menos 4 es decreciente. Luego desde menos 4 comienza a crecer hasta x igual 0. Es creciente desde menos 4 hasta x igual 0. Luego, en 0, la función comienza a decrecer. Ella sigue decreciendo hasta el punto x igual 10. En este lugar también es decreciente, entonces es decreciente de 0 a 10. Es decreciente desde menos infinito a menos 4 y de 0 a 10. Y a partir del 10 la función ni crece ni decrece, se vuelve constante en ese lugar desde 10 hasta infinito, que como he reiterado es el extremo derecho del eje de las x, o como nombramos al extremo derecho del eje de las x. Actividad. Esta es la oportunidad para que desarrolles tu destreza. Llegamos a la actividad. En esta actividad vamos a poner en práctica todo lo aprendido o visto durante el video.